Hola Dani Gloger, ¿cómo estás? Bienvenida. Dani, artista, arteterapeuta, creadora de muchas formaciones, ¿verdad? Entre ellas Espacio Crea. Eh, Dani, me gustaría, bueno, primero agradecerte que estés acá, pero además preguntarte cómo llegaste a la arteterapia. Ya, primero saludarte, Maca. Gracias por la invitación. Encuentro precioso lo que estás haciendo. He visto hartas entrevistas que hiciste y es bonito reconectarse con la gente con el arte terapia desde otro lugar. Así que gracias. Gracias a ti. ¿Cómo llegué a la arte terapia? Wow. ¿La resumía o la larga? Lo que tú A quieras, ver, lo que tú quieras, no, chica. no, voy a ver. Llegué cuando estaba estudiando arte, donde te conocí a ti. em, Yo creo que esto fue como en el año 98, ponte tú, em, cuando estaba haciendo mi especialidad, porque hice la especialidad en escultura y grabado. Cuando estaba haciendo la especialidad en escultura, tuve la suerte de tener a un maestro, fue Félix Maruenda, eh, que tuvimos una relación así como muy cercana, muy significativa, donde él además no sé, yo creo que es de esos maestros como que marcan, no sé si tanto como desde lo académico, desde la técnica, sino que desde lo humano. Y, y él tenía una cosa media arte terapéutica para hacer las aproximaciones a la escultura y a la vida. Y él un día así como que me vio lo que estaba haciendo y andaba media perdida y me dijo, no, aquí hay un grito que tienes que sacar. Entonces fue como bien power. Y a partir de ahí yo empecé a hacer como todo mi segundo y tercer año, no, mi tercer y mi cuarto año de la carrera, focalizada a partir de ese grito. ¿Ya? Y eso tenía que ver con una búsqueda y una introspección así como bien profunda, como de mis raíces, em, de algunos legados que uno tiene y que tienen que ver como con la transmisión transgeneracional de los traumas, por ejemplo. En este caso tenía que ver con la experiencia de mi abuelo de haber sido sobreviviente del Holocausto, de campos de concentración. Eh, y a partir de ahí yo empecé a hacer como que uní como todas mis áreas del arte en mi formación y un viaje que hice, ¿no? Como de las raíces. Entonces, en realidad ese grito se transformó en arte y en memoria y en como la narrativa de mi abuelo. Le hice entrevistas, dejé así como harto registro de sus experiencias porque además eso hizo que él hablara. Y a partir de Mm. ahí, haciendo mi tesis, empecé como a investigar y encontré que existía la arte terapia, pero no existía en Chile todavía. Así que yo di mi examen de grado, hice mi exposición con todo y me fui. Y me fui a buscar la arte terapia por el mundo. ¿A dónde te Así que, fuiste? ¿Cuál fue el primer? Oye, qué tesoro lo que nos cuentas. Gracias y a tu familia también. Gracias a ti y sí. a tu familia. Dani, ¿para dónde te fuiste? ¿Y cómo Me llegó fui esa con una partida? mochila. Me fui con una mochila a ver a mi hermana que vivía digamos, en España, y ahí empecé como a recorrer, a investigar, a ver dónde había arte terapia. Fui como con el pasaje abierto, como por un año, mochilera, así. Mm. eh, y bueno, me fui quedando en distintos lugares, pero mayoritariamente en España. Entonces, estuve también en Estados Unidos, estuve en Israel, fue unos lugares que estuve a punto de estudiar porque yo estaba muy avanzada, había un montón de escuelas por todo el país. Pero después decidí hacerlo en Barcelona y bueno, me formé ahí y viví como 7 años allá. Así Y que, luego, ¿qué sucede como estudiante? ¿Cómo se transmuta todo esto en tu vuelta a Chile? ¿Qué se genera ahí? claro, mi vuelta a Chile ya existía, entonces eso fue bien bonito. Y bueno, me invitaron a hacer clases de la formación de la Chile. Apenas llegué el 2006. Y fue súper bonita la experiencia, como encontrarme, claro, igual un poquito me sentía un poco así como desnuda, ¿no? Como esta cosa así como también cuando uno está como un poco en tierra de nadie, que no sabes
un poco la cosa de la identidad, si eres de allá, de acá, como choques culturales que empiezas a absorber de otros lugares y como mi adaptación. Y también creo que choques culturales a veces con la propia disciplina. Entonces, como que muchas cosas de las que yo aprendí allá y las ejercía de una manera ya, empecé a ver que aquí podían haber otras formas y cómo yo iba encontrando también mi propia manera, mi propia identidad como arte terapeuta y eso tratar de transmitirlo desde mi experiencia, pero también recogiendo la experiencia local. Entonces eso fue súper bonito porque, bueno, es eterno ese aprendizaje y esa mixtura, como que es algo que se va construyendo y tejiendo día a día, ¿no? Como va cambiando la sociedad, las migraciones, todo va cambiando. Entonces uno también empieza a especializarse en cosas como dentro del campo, que, o sea, por lo menos yo siento que desde la arte terapia voy tomando cosas de otras disciplinas o especializaciones que las voy integrando a la arte terapia. Y eso tanto a nivel como de las formaciones en las que participo, como mi práctica personal como arte terapeuta. Ayer estuvimos con Eduardo Torres, también arte terapeuta, y tu Lo pareja, ¿no es conozco. cierto? Lo conoce bastante. Sí. Y mencionó en un minuto cuando ambos, antes de ser pareja, ¿verdad?, empiezan a hablar del arte terapia y de cómo expandir el arte terapia en Chile. ¿Nos quieres contar un poquito de eso? Sí, bueno, sí, pues yo creo que la arte terapia nos unió, ahí nos conocimos y empezamos a hacer proyectos juntos. Y yo creo que hubo dos instancias súper reconocibles, así como que hicieron que de alguna manera nos convenciéramos de que había que ponerle harto empeño, trabajo, dedicación y amor. Em, una fue el congreso, el segundo congreso latinoamericano y tercero el Mercosur, me parece que fue, que organizamos en conjunto como Espacio CREA, como ACAT y como Universidad de Chile en ese momento, que fue así, fue el 2009 y fue una cosa así, pero así, todos quedamos sorprendidos del interés que había. Trajimos así un montón de arteterapeutas del extranjero, también locales, y fue una instancia donde fue súper masivo, o sea, como que, bueno, hubo mucho trabajo de por medio, ¿no? Como 2 años preparándolo y todo, pero en el fondo eran 700 personas y quedó mucha gente fuera de todas partes de Chile, de fuera. Entonces, bueno, un poco lo que la gente nos transmitía es que ya, querían más, ¿no? Y querían magíster y querían que fuera otras formaciones, que hubiera más diversidad, más donde elegir y todo. Perdón que te Eso fue algo interrumpa, pero ese que, encuentro fui yo con una compañera que es profesora de arte y yo me inspiré a tal nivel que yo dije, quiero hacer esta formación. Pero yo ajá, ahí estaba full embarazo y todo, pero tú me inspiraste y ahí nos encontramos, fue nuestro primer encuentro, que no nos veíamos de la universidad y trajeron a un montón de artes terapeutas de Inglaterra, de todas partes, ¿no es cierto? Del mundo, y sí, fue muy inspirador para muchos de nosotros, y muchos después terminaron trabajando en la Teletón, haciendo un montón de formaciones para luego llevarlas a cabo en distintos ámbitos de salud, educación, etcétera. Perdón, tenía que mencionarlo porque fue de verdad de alto impacto para muchos arteterapeutas que después nos formamos con ustedes. sí, sí, eso dicen. Yo estuve tras bambalinas, Sí, por eso lo tengo que mencionar, perdí porque casi uno todo, pero nunca sabe no, el impacto que no, sí es verdad. causa al gestar este tipo de cosas. Sí, No, sí, sí, yo creo que por eso te digo que fue como uno de esos, como hitos. hechos, como hitos, sí, 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 como que siempre que hay como en el historial, ¿no? De cómo por sí. dónde uno empieza. Esa fue una, y la otra fue una reunión que fuimos también con Eduardo, representando estas tres entidades de alguna manera, y también a modo personal un poco, ¿no? Estuvimos en una reunión en el Ministerio de Salud, el mismo 2009-2010. En esa época el encargado de terapias complementarias que se llaman en ese momento era Jaime Sepúlveda. Y él nos recibió. Y fue súper bonito porque él nos dijo, ese encuentro maravilloso, pero aquí necesitamos masa.
O sea, si nosotros vamos a hacer una convocatoria de necesitamos arte terapeuta a nivel ministerial, necesitamos que hayan muchos arte terapeutas. Entonces, tiene que haber más formaciones, tiene que haber investigación local, también recopilarlo del extranjero, tiene que haber mucho. Entonces dijimos, ya, mano a la obra. Pues entonces ahí empezamos a pensar en este magíster de arte terapia que partimos, que es donde te formaste tú. em, y bueno, y un montón de cosas. Una de las cosas que yo creo que nos pusimos también harto énfasis en esa formación fue que tenía que haber investigación basada en evidencia, que tenía que ser así súper riguroso, con una metodología súper rigurosa. Incluso hasta en la universidad nos decían, sí, pero como tanto, es igual es una especialización. O Claro. sea, no es un magíster académico, pero era mixto. Entonces, nosotros luchábamos por eso porque necesitamos que hubiese publicaciones, que hubiera material donde pudiéramos mostrar esto tan maravilloso que podía hacer el arte terapia para tantos ámbitos, ¿no? Entonces, eso fue como esos hitos. Entonces, y después, bueno, el arte terapia en Chile yo creo que empezó a crecer por distintos lugares, así que ha sido súper positivo todo lo que ha pasado a partir de ese encuentro, ¿no? Con Jaime Sepúlveda. Y hoy en día, Dani, si tú tuvieras que regalarle algo a Chile desde el arte terapia, ¿qué sería? A Chile desde el arte terapia. Hay tantos ámbitos distintos, pero por un lado regalaría reconexión con la potencia del arte terapia a todo nivel, o sea, en distintos ámbitos, ya sea educación, salud, bienestar general, rehabilitación. Bueno, no sé mucho, ¿no? El tema de los desastres naturales, siento que es algo ahí así, somos un país, ¿no? Como con mucho movimiento a nivel Sí. naturaleza. Y yo creo que eso es un tema que nos ha ido también, sin querer queriendo, como convocando y uniendo a los distintos arteterapeutas porque hemos hecho intervenciones en distintos lugares, con modelos quizás parecidos pero diferentes, pero siempre desde el arte terapia tratando de aportar a esa como reconstrucción, tanto personal, individual, como grupal, como comunitaria. Y eso es algo como que creo que es bien identitario también de Chile. Ahora, a nivel mundial también hay cada vez más, pero creo que hay una identidad de Chile. Entonces yo creo que le regalaría a Chile como el reconectarse con esta posibilidad de, de las artes al servicio del bienestar y la salud, y que la arte terapia finalmente puede ser un lugar de resiliencia y sanación a nivel, así como lo veo como a nivel país, como comunidad, ¿no? Así, yo creo eso. Y creo también que le regalaría em, que siga siendo pionero. Yo creo que no sé si Chile, pensando en Chile como una entidad, ¿ya? Si Chile sabe que hemos sido pioneros en arte terapia a nivel regional de Latinoamérica. O sea, hemos hecho avances increíbles tanto a nivel formaciones como investigaciones, asociaciones y, bueno, todos estos modelos que tienen que ver con replicarlo en la necesidad país. Y también el reconocimiento y los avances que hemos hecho así, pero con mucha perseverancia, Amorcito. eh, sí, con el tema del Ministerio de Salud y como el Mm. reconocimiento que está ahí. Cuando nosotros, varios de nosotros arteterapeutas, lo hemos ido a presentar como a congresos fuera, nos damos cuenta que estamos súper avanzados, aunque tenemos la sensación de que no, pero vamos pasito a paso, entonces yo creo que regalaría esa como esa convicción de que vamos siendo pioneros, pero que tenemos que seguir siéndolo. Entonces, vamos que se puede, no sé, pues que esté reconocido por los distintos ministerios, la cultura, las artes, la educación y que sea transversal, porque aporta mucho. Absolutamente. Dani, pensando en personas que nos están mirando y que no tienen idea de la arte terapia, eh, desde tu experiencia, y un poco te quiero llevar a ese momento, perdón que comente esta experiencia personal tuya, pero cuando fue el tsunami, ¿no es cierto?, en Chile, ustedes partieron a hacer una intervención arteterapéutica, ¿verdad?, a uno de los lugares más afectados.
Si tú pudieras de ahí un poco nombrar cuáles son los beneficios que te puede traer el arte terapia, tanto para un momento de trauma, llámese desastre natural, llámese duelo, llámese personal, ¿verdad? De salud, de lo que sea, en cualquier ámbito. ¿Cuáles serían más o menos los beneficios que te puede traer la arte terapia? Sí, yo creo que depende, bueno, depende un poco también donde uno lo ejerza, ¿no? Pero de Mm, repente, claro, en esta experiencia eh, de los desastres naturales que hemos hecho como talleres a nivel comunitario, de grupos grandes, yo creo que por ese lado uno de los beneficios tiene que ver con que puedes trabajar con grupos muy grandes. Con un modelo bien como entendido que es para eso, es distinto a lo individual o a pequeños, pero cómo puedes hacer que, por ejemplo, las distintas artes y la arte terapia, que es nuestra especialidad, más desde las artes visuales, pero integrando todo, ¿no? Porque al final no se puede separar el cuerpo de la mente, de los sonidos, de lo sensorial. Entonces, no se puede, pero yo creo que esta capacidad de trabajar en grupos grandes y tener beneficios de generar redes de apoyo, eh, de poder mirarse desde las fortalezas que uno tiene, que quedan plasmadas en imágenes, en procesos, en creación colectiva también, que fue un poco nuestra experiencia desde este modelo que nosotros como que planteamos que era posible. Y creo que la arte terapia también, o la arte terapia, eso, después podemos discutir de eso, sí, ¿no? él Como o la, el la los. el- yo lo veo como la arte terapia desde la terapia, o el arte terapia, el arte El terapia. hacer, claro, Entonces, sí. no sé, a Yo veces, bueno, tampoco. ahí como que, claro, desde lo femenino y masculino, pero también desde la palabra, ¿no? Como la terapia y Qué el bueno que arte, lo pero bueno. trajiste. Sí, pero bueno, yo creo que son formas, ¿no? O sea, al final el sentido de lo que importa es ese beneficio que el que tú me estabas preguntando. Sí. Eh, yo creo que otro de los beneficios tiene que ver con que podemos trabajar desde lugares que no son tan como desde lo preverbal, que no son tan necesariamente ir a lo consciente y a las resistencias o defensas que a veces podemos traer mucho más fácil, sino que el arte te permite como acceder a lugares que son más inconscientes o más así como recovecos que ni siquiera uno sabe y que a veces la imagen o los procesos creativos son los que te vienen a mostrar eso y que tú te entregas a ese espacio. Pero ese espacio además tiene que ver con la capacidad de generar un vínculo importante, significativo, contenedor, eh, y que también creo que el beneficio tiene que ver con resignificar a través de la creación, a través de ese vínculo, a través de las metáforas que son tan lindas, ¿no? Mm, Como que pueden ser tan significativas, ¿no? De darle una vuelta a algo que te lo trae una sensación, una imagen o los mismos materiales, pero también la reconexión en ese espacio, ¿no? Como con algo que podemos estar ahí como protegiendo mucho, que de a poquito podemos ir abriendo con la ayuda y el apoyo del arte terapeuta. Em, Pucha, no sé, beneficios son muchos. En el ámbito educacional, yo creo que también es como apoyar a que los estudiantes, los niños, las niñas, los adolescentes mm, eh, puedan también darle un lugar a su identidad, puedan expresarse, puedan verse con los pares desde un lugar diferente, que no sea solamente como desde ese encuentro más físico, ¿no? Como de las apariencias, sino que sacar una parte como desde la vulnerabilidad, pero protegida, ¿no? O sea, desde ahí. No sé, ahí está, mira, en las prácticas que vemos, como que son tan variados los ámbitos donde se realizan, con grupos de mujeres, con privados de libertad, con personas
vulnerables o por temas de trauma, ¿no? Yo creo que ahí también hay un tema súper, súper potente donde a veces es tan fuerte la experiencia traumática que las palabras como que no alcanzan a transmitirlo. Y ahí yo creo que también es un beneficio enorme poder expresarse y sentirse contenida, no solamente por el arte terapeuta, la arte terapeuta, sino que por la obra y la creación. Eso es un beneficio que creo que lo tenemos versus quizás a lo verbal, que es que la misma obra, el mismo proceso creativo contiene. Y eso acompañado de la empatía, la escucha y esa contención como que también es co-construida, porque uno también como que acompaña a que el otro también sea capaz de verse contenerse en la medida que puede, ¿no? Como ir dándole esas herramientas que muchas veces las tienen. Y eso es lo bonito del arte terapia, que yo creo que es como volver a que la persona pueda reconectarse con sus recursos, sus habilidades, con su potencial. Y yo creo que el arte te sorprende tanto de todo lo que uno puede hacer, aunque no sea bello, pero puedes hacer algo nuevo que no existía, algo que acabas de crear y que eso te da ya una autoconcepción distinta de ti mismo. Entonces, es un beneficio muy bonito, reconectarse. Perfecto. Gracias, Dani. Dani, hoy día estás trabajando en consulta, además de todas las Sí, formaciones, sí, en Espacio Crea. ¿ya? Físicamente. Ahí no tengo días fijos, sino que voy viendo también la disponibilidad de horario de la persona, del lugar y mía. Entonces, como que todavía no tengo así como un esquema, este es el único día, sino que voy buscando así ¿Dónde te como pueden el encontrar las personas? Danos tu correo. Instagram, Es que correo, mira, mi Instagram básicamente es como más personal, que no subo casi nada ni ya, nada, entonces sino no. que es el de Espacio Crea, Per- el de Espacio Crea que es espaciocrea.arteterapia.cl. Perfecto. eh, Y mi correo, Dani Gloger, que es con i Ujú. latina, Gloger, Gloger, Sí. arroba gmail.com. Y ahí, sí, pues ahí nos ponemos de acuerdo y vamos viendo como las posibilidades de cada uno. ¿Atiendes a todo público? ¿Qué público atiendes? Sí, sabes que voy atendiendo lo que siento que llega por algo. Entonces Perfecto. siento que es mucho como desde trabajar desde ese encuentro con la persona. Em, Ahora, también he ido integrando cosas desde mis propios como intereses y mis formaciones post arte terapia que tiene que ver con el mindfulness, tiene que ver con, hice un diplomado súper bonito que es como el acompañamiento también con personas en duelo y pérdidas en el ciclo de la vida. Y eso también ha sido como una ventana y una puerta bonita de acompañar. Importante. Qué lindo, Dani. Dani, te voy a pedir que respires muy profundamente por la nariz. Inhala por la nariz, bota por la nariz, cierra tu ojito y visualiza un color. ¿Qué color estás viendo? Naranja. Uy, creatividad. Dani, y cierra de nuevo los ojitos y mira o visualiza arte terapia. La o el, el que tú Todos quieras. los géneros incluidos. Busca qué Magia, aparece. Magia, magia. magia. Mm, sí. Magia, entonces, arte terapia con Daniela Gloyer. Dani, muchas gracias por esta entrevista. Cuéntanos de las formaciones, donde también los pueden encontrar en Espacio Crea, en el Instagram. ¿Sí? Sí, y en la web www.espaciocrea.cl. Bueno, ahí hay formación de postítulo, tenemos, que la próxima promoción empieza en septiembre, entonces estamos en periodo de postulaciones. Y bueno, también hay diplomados, hay cursos más largos, más cortos, hay videocursos, o sea, se meten a la página y pueden encontrar un montón de cosas Un montón. interesantes.
Dani, te mando un beso, un abrazo, agradecerte este espacio y nos vemos prontamente. ¿Ya? Gracias, Ma. Muchas gracias por este espacio. Un besito gigante. Besitos. Chao, chao, Dani.